El periodista José Emilio Castellanos realizó una entrevista a don Fernando Bustamante, conductor del auto que propició el accidente donde perdió la vida el doctor José Gregorio Hernández. Dicha entrevista la realizó el periodista cuando se cumplían 58 años de la conmemoración del fallecimiento del hoy santo por la gracia de Dios. A continuación narramos y recreamos la entrevista, tal cual como fue publicada en el diario El Nacional el año 1977. Entérese qué fue lo que realmente pasó de acuerdo al testimonio de uno de los principales protagonistas del hecho. Caracas, cuéntame Caracas. Bustamante, quien tiene ahora 84 años, iba a ser compadre del doctor José Gregorio Hernández, su amigo y médico de su hijo. Su esposa estaba en estado de gravidez y esperaba que el ahijado del sabio aún por nacer fuera varón. Ambos tenían amistad desde hacía varios años. Al recordar aquel incidente que tomó, con el devenir del tiempo, gran trascendencia debido a la notariedad de la víctima, Fernando Bustamante no pudo superar el efecto psíquico y emocional que ello le produce. Tras lo cual, en el transcurso de la entrevista, su voz se entrecorta y sus ojos se humedecen. Preferiría no hablar de ello, que es para mí muy lamentable, nos dice. Luego hace una advertencia. Toda mi vida he rechazado el licor, pero por encima de ello he rechazado y rechazo la publicidad. Hay gente que da cualquier cosa por una copa de aguardiente y paga lo que sea por salir en el periódico. En su apacible residencia, Bustamante, quien mantiene una gran vitalidad física e intelectual, tiene un retrato de su amigo, el doctor José Gregorio Hernández, a quien llamaba santo, según nos dice, antes que se le diera ese trato al sabio Disnotú, porque eso era lo que pensaba de él. Cada vez que iba a mi casa a darle atención médica a mi hijo, sin cobrarme nunca, tratándome con gran afecto y cariño, que yo le devolvía con regocijo. Son sus palabras, mientras nos muestra sus diplomas de optometrista, dentista y su grado 33 de masonería. Y nos recuerda que la primera vez que dio el carácter de santidad a la vida del médico trujillano fue en aquella defensa y explicación que hice del caso, cuando ante el tribunal señalaba que nadie ha lamentado más que yo, ni a nadie puede haberle sido más sensible y dolorosa que a mí la muerte casual del sabio y santo doctor José Gregorio Hernández. Bustamante, quien lleva lentes fabricados por él mismo, se entrecorta, o mejor, se inhibe ante la presencia de los periodistas, el entrevistador y el reportero gráfico. Tiene temor a las polémicas porque considera que su edad no le permitiría dar frente a fanatismos aislados de la verdad de los hechos. He considerado aquel infausto día como un signo del destino y considero que el cielo me escogió para abrirle al doctor Hernández las puertas de la inmortalidad. Tiene 9 hijos y aquel que iba a ser ahijado del sabio trujillano murió a pocos meses de haber nacido, a consecuencia de una afección cardíaca. Sus nietos pasan de 40, casi todos estudiantes. Su vida en la actualidad transcurre entre sus descendientes, a quienes va visitando en forma reiterada, viajando a los lugares del interior del país donde se encuentren residenciados. Nos revela que para la fecha del accidente, en que perdiera la vida el doctor Hernández, tenía 28 años y llevaba algunos meses como profesional del manejo. Chofer, como decía el título de conducir, y se le concedía una hoja oficial firmada por el gobernador que certificaba la aptitud para conducir automóviles con motor de gasolina. Yo era entonces mecánico de un taller de máquinas de escribir, o mejor dicho, poseía un taller porque en verdad el trabajo lo hacían algunos empleados. Entre mis clientes estaba el propio doctor Hernández, quien siempre andaba muy ocupado. Aquel domingo, prosigue contando Bustamante, tomé la ruta del puente del Guanábano hacia La Pastora, por la vía de Urapal y Amadores. En esa calle iba subiendo, en el mismo sentido que lo hacía yo, el tranvía eléctrico, que no tenía puertas, porque así eran los de antes. En esa subida el tranvía aminoraba la velocidad por el esfuerzo de su ascenso
y la poca fuerza del motor eléctrico. Entonces, cada vez que así ocurría, los pasajeros comenzaban a bajar con el vehículo en marcha y por cualquiera de los dos lados. Era una costumbre muy caraqueña. Cuando igualé al tranvía en la subida de Amadores, explica. Tuve que poner la primera a mi auto, Hudson Hex Super Sick, para que no se me desmayara. Y miré hacia algún lado, precisamente donde iba el tranvía, para reparar si alguno de los pasajeros descendía por mi vía. Fue cosa de segundos, naturalmente, pero cuando volví la vista al frente, vi que estaba el doctor José Gregorio Hernández, quien reaccionaba ante la presencia del tranvía y de mi auto. Quiso devolverse, pero el pie se le quedó por algunos segundos entre las piedras con que estaban hechas las calles. Cuando logró darse vuelta y yo detenía mi auto, el guardafango le tocó el muslo izquierdo. Él perdió el equilibrio y trató de agarrarse de un poste frente a la farmacia, pero se enredó y resbaló, cayendo aparatosamente, golpeando su cabeza el filo de la acera. El hombre que ahora nos narra aquel suceso recuerda que inmediatamente se bajó a prestar auxilio a su amigo, el médico que atendía a su hijo, y que a esta acción se sumaron quienes venían en el tranvía y algunos parroquianos que estaban en la farmacia Los Amadores. ¿Quién era Fernando Bustamante en aquella época? Fernando Bustamante y el doctor José Gregorio Hernández frecuentaban algunas familias en común, en aquella Caracas pueblerina. Bustamante era compañero y amigo de Ali Gómez, el favorito entre los hijos del general Juan Vicente Gómez, por quien el general Gómez construyó el nuevo circo de Caracas apoyando sus inquietudes taurinas. Siempre andábamos juntos, nos dice. Y recuerdo que en varias ocasiones le acompañé a su casa de Maracay, donde estaba su padre. El general, las veces que fui, estaba acostado en un chinchorro, detrás de un paraván que tenía un pavo real hecho en marfil, junto a la entrada del cuarto. Cuando me veía llegar en compañía de su hijo, me decía, llegó el amigo. Siempre me dio ese trato, amigo, y me identificó con Ali. También conoció a Cipriano Castro, el Cabito, cuando era muy joven. Un día me llamaron unos amigos para que recitara unos versos porque yo declamaba. Eso fue en el Club Caracas. Estaba presente el general Castro, a quien le gustaron los versos. Entonces dijo, me gusta lo que recita ese muchacho, pónganle uniforme de capitán, y dio la orden. Pero la semana siguiente dije otros versos en el mismo sitio que no le gustaron. No retiró la orden de uniforme, pero se cambió de lado la moneda. En 1922 hubo un accidente en Antímano, en el cual se perpetraba un atentado contra el general Juan Vicente Gómez. Bustamante se encontraba de visita a una familia que residía cerca del suceso, por lo cual entró en sospecha. Hubo de marcharse a Curazao, donde entró de ayudante en una óptica. Fueron sus inicios como optometrista que concluirían con lo que fuese su exitosa cadena de óptica Bustamante en gran parte del país. Va narrando cada uno de estos pasajes, pero luego retorna al accidente del sabio Hernández, y allí finalmente repite una de las expresiones que nos ha dicho antes. Así lo quiso el cielo, y quizás fue su voluntad para llevarse a un sabio que ha quedado inmortalizado para su santidad. Caracas, cuéntame Caracas.